Ups. Aquí se me aperturaron varias. Esta no. Ya, hay imagen, jóvenes. Sí, doctor, sí se ve. Ya. Bien, chicos, nos ubicamos. Reunión o tema de la reunión pasada, esto, Noelia. Hicimos corazón. Corazón. ¿Y el corazón cuántas arterias tiene de salida? O que a través de ellas se expulsa la sangre. 3. No escucho. 3, doctor. 3, menciónemelas. Las pulmonares y la aorta. Entiendo que son 2 aortas o una pulmonar o al revés. No, son 2 pulmonares. 2 pulmonares. Y una aorta. No. ¿Dónde lo he leído así? Ah, En la colección Coquito de Noelia. ¿O es un aporte tuyo a la anatomía de esto, Noelia? Más parece el aporte, ¿no? Jóvenes, solamente son 2 estructuras. Aorta a la circulación mayor y el tronco de la pulmonar a la circulación menor, porque la sangre es conducida hacia los pulmones. Por tanto, esas son las 2 estructuras que vamos a revisar. Primero, establecer el origen de la aorta, luego qué recorrido tiene, qué porciones tiene, qué relaciones anatómicas se establecen en cada segmento anatómico por donde transcurre, si tiene o no de ramos la aorta y qué tipos de ramos tiene, si son colaterales o terminales, cuál es el territorio de irrigación que tienen estas colaterales o terminales y si hay o no anastomosis entre estos ramos provenientes de la aorta. Y como la circulación menor es a responsabilidad del tronco y la pulmonar, pues hablemos primeramente del tronco y la pulmonar. ¿Dónde se origina, jóvenes? Identificamos estas 2 estructuras que vamos a revisar. Aorta, tronco y la pulmonar. Esto no la miren todavía, pero sí tienen que saber que se llama vena cava superior. ¿Dónde se origina el tronco y la pulmonar? Jóvenes, estoy preguntando. Paola Córdoba. Nagarú. Espinosa. Acuña. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, sí se escucha. sí se ¿Podría escucha, usted doctor. responder, señorita delegada? Arce, Del tronco arterioso, Arce, del ventrículo derecho. no escucho. Del ventrículo derecho. ¿Quién habló? Valeria. Claro, después de revisar la bibliografía. Ventrículo derecho, jóvenes. Una vez que se origina en el ventrículo derecho, específicamente la estructura que le antecede del ventrículo es el cono pulmonar, ¿qué hace? Obvio, se dirige hacia arriba, ligeramente de inclinación de derecha a izquierda y de adelante hacia atrás, y después llega a la división más o menos de lo que es la bifurcación traqueal para dar sus ramos terminales.
Entonces, por tanto, tiene dos porciones en su recorrido. Esta que están viendo aquí es la porción intrapericárdica, porque todavía ese segmento de este tronco está recubierto por este saco seroso que es externamente al corazón, que es el pericardio. Entonces, tiene una porción intrapericárdica y la otra, por supuesto, es la extrapericárdica. La porción intrapericárdica. Por delante, ¿quién tiene? Obviamente primero el pericardio y después se establece relación anatómica con la cara posterior del esternón y los primeros cartílagos costales. Por detrás, ¿a quién tiene? Aquí este rojito que están viendo es la aurícula derecha, pero aquí hay un repliegue de esta hoja serosa que recibe la denominación del seno transverso de Staley. A la izquierda, ¿quién va a tener? A esta porción del atrio derecho que se llama la orejuela y la arteria coronaria de ese lado que está a este nivel. Y hacia la derecha, por supuesto, la relación anatómica pronunciada es con la aorta. Y la porción extrapericárdica, por fuera ya del saco pericárdico, por detrás, ¿a quién tiene? A la bifurcación traqueal. Por delante, ya esto tiene a izquierda, tiene el parénquima del pulmón del mismo lado. Y a la derecha ya tiene a este segmento segundo de la aorta, que es el callado de la aorta. Ahora, ¿qué longitud promedio tiene hasta antes de su división este tronco de la pulmonar? 5 a 6 centímetros de longitud y un diámetro promedio de 22 milímetros. Y cuando se divide, jóvenes, luego en otro esquema vamos a ver más adelante, cuando se divide en arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha, va a haber diferencia en longitud de las dos por la posición que tiene el corazón y el tronco de la pulmonar. Está más cerca al parénquima pulmonar izquierdo, por tanto la longitud de esa arteria es menor. Solamente mide 3 centímetros, mientras que la otra mide mayor longitud. Y el diámetro es menor en comparación con el tronco mismo de la pulmonar. Y después las demás divisiones que tiene las arterias pulmonares, bien izquierda o derecha, ya dentro del mismo parénquima pulmonar. Y cuando está a este nivel, esas dos arterias, bien en el izquierdo o en el derecho, forman una estructura en la cara mediastínica del parénquima pulmonar que se llama el ilio pulmonar. Y en el ilio pulmonar hay otras estructuras más conformando estas. Entonces, hasta ahí la dejamos y cuando revisemos respiratorio hablaremos de las demás venas que constitutivas y dependientes de las arterias pulmonar bien derecha o bien izquierda. Ahora sí revisemos este gran tronco arterial que se llama aorta. Y en sus porciones que tiene la aorta se describen las siguientes, jóvenes. Una porción corta ascendente que predominantemente es intrapericárdica y una pequeñísima porción extrapericárdica. Después viene ya la porción netamente extrapericárdica y tiene esta curvatura, como yéndose de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda. Se eleva y después desciende. ¿Listo? Entonces, esta porción, así a la manera de curva, recibe la denominación del callado de la aorta. Algunos describen que este segmento de la aorta ascendente con el callado simplemente es una sola y dicen la porción vertical del callado y el callado propiamente dicho de la aorta. ¿Y hasta dónde aproximadamente es callado? Hasta T4. T4. Y de ahí hacia abajo, la posición que tiene la aorta es vertical, pero no así rectilíneo como lo estoy describiendo. Tiene un comportamiento diferente en relación a otras estructuras como la misma tráquea a ese nivel y luego el esófago y la columna vertebral. Entonces, sentido descendente, ya esa porción desde T4 hasta
atravesar el hiato diafragmático, que más o menos estamos en la L4, ese es el segmento torácico o aorta torácica. Y cuando transpone definitivamente este hiato, o el diafragma, ya es la aorta abdominal. Y después ya se divide en 3 ramos terminales que tiene la aorta. Las 2 ilíacas, primitiva derecha, primitiva izquierda y una media que es la arteria sacra media. Entonces, resumiendo, aorta ascendente, el callado de la aorta, porción que desciende tiene 2 porciones, la aorta torácica hasta el diafragma, y después la aorta abdominal hasta L4, y de ahí vienen los ramos terminales ya en el piso pélvico. Y después la ilíaca primitiva se divide en ilíaca externa e interna. La externa después, cuando transpone el ligamento inguinal, se va a recibir la denominación de la arteria femoral. Ese es el panorama general de la aorta. Lo que vamos a revisar en la mañana de hoy es hasta el callado de la aorta, o sea, hasta T4. Queda pendiente la revisión de los otros ramos que se van a originar de la aorta. Entonces, del callado de la aorta, jóvenes, les decía 2 porciones, ascendente y el propio callado. ¿De dónde empieza? Del ventrículo izquierdo y termina en T4. Ahora, en este primer segmento de la aorta tiene unas dilataciones que sirven para la ubicación ahí de las valvas sigmoideas aórticas con sus nódulos de Arancio respectivo y los 2 orificios que tienen las valvas derecha e izquierda. Pues esos orificios corresponden al origen de las arterias coronarias. El diámetro promedio es de la aorta es de 25 a 30 milímetros. Y esta primera porción, jóvenes, solamente mide 1,5 centímetros, máximo 2 centímetros, esta porción de la aorta ascendente. De relaciones anatómicas, jóvenes, la aorta ascendente tiene hacia el lado derecho la vena cava superior, hacia el lado izquierdo tiene el tronco de la pulmonar. Hacia atrás va a tener hacia la tráquea y el esófago, y anteriormente va a estar en relación con el esternón. Esas son las relaciones anatómicas de su porción intrapericárdica. El callado en sí de la... Ahora, ¿tiene o no tiene ramos la aorta ascendente? Sí tiene 2 ramos. Ya les comenté, si está en los orificios de salida de las coronarias, pues los ramos que tiene esta aorta ascendente son las arterias coronarias izquierda y derecha. El callado en sí de la aorta, ¿tiene relaciones anatómicas? Sí tiene relaciones anatómicas, jóvenes. Una primera relación en su región superolateral es con el tronco brachiocefálico izquierdo. Hacia el lado inferomedial está con la porción superior de lo que es el tronco de la pulmonar. Luego también superiormente está en relación con la pleura mediastínica del pulmón izquierdo, también con relación con el nervio vago esternil, específicamente con el nervio laringio recurrente del lado izquierdo. Y la relación anatómica más pronunciada es su lado cóncavo, que va a tener relación estrecha con la bifurcación traqueal. Es como si estuviese encima de esa bifurcación traqueal este lado cóncavo del callado de la aorta. Descritas así sus relaciones anatómicas,
¿tiene o no tiene ramos el callado de la aorta? Sí tiene ramos, jóvenes, y ustedes lo están viendo ahí. La vista de ustedes tiene que estar dirigida a todo lo que es rojo. Entonces, tiene un primer ramo prácticamente donde se inicia el callado de la aorta. Esto que están viendo ahí, que está por detrás del tronco brachiocefálico izquierdo, que es el tronco arterial brachiocefálico derecho. Es un primer ramo colateral que tiene la aorta en su callado. Luego tiene otro ramo también en el lado convexo, que es la carótida primitiva izquierda. Seguimos en el recorrido ya más hacia la izquierda del callado. Ven esta otra arteria que está acá. Esa es la arteria subclavia izquierda. Pregunto entonces si me responden rápido. Si aquí existe una carótida primitiva izquierda y una subclavia izquierda, se sobreentiende que nosotros tenemos estructuras anatómicas simétricas. ¿Dónde está la primitiva derecha y subclavia derecha? ¿Quién responde, jóvenes? Alison, Díaz. Amel, Gómez, García Benavente. Están jóvenes, pero como si no estuviesen. Del tronco brachiocefálico. ¿Quién habló? Noelia, doctor. Sí, pues jóvenes, del tronco brachiocefálico derecho origina la primitiva derecha y la subclavia derecha, por lógica. Entonces les preguntaba yo adrede para que ustedes mismos ya establezcan las diferencias que hay entre la carótida primitiva izquierda y la derecha. Y una primera diferencia, ¿cuál es, Noelia? Diferencia, digo, no relaciones anatómicas. Que la carótida primitiva izquierda se origina del callado de la aorta y la carótida primitiva derecha del Segunda tronco. diferencia, segunda diferencia. La otra, jóvenes. La primitiva izquierda tiene mayor longitud en comparación con la derecha. Y luego, las relaciones anatómicas también van a ser diferentes. Y diferentes porque se describe en la primitiva izquierda una porción cervical y después, perdón, una porción torácica, disculpen, una porción torácica y después la porción cervical, mientras que en la primitiva derecha solamente hay la porción cervical. Los tenemos acá mejor, jóvenes. Aquí están las valvas sigmoideas. Es entendible que inferiormente está el ventrículo izquierdo. De las dos valvas que hemos comentado se originan las dos coronarias. Ahí las están viendo ustedes y por tanto esta es la aorta ascendente. Después viene el callado en sí de la aorta. Les dije que una relación anatómica importante es cabalgando sobre el bronquio principal izquierdo. Este es el lado convexo que tiene el callado, este es el lado cóncavo. Entonces, del lado convexo nacen esos troncos que estamos revisando actualmente, que es el tronco brachiocefálico derecho, la carótida primitiva izquierda, la subclavia izquierda. ¿No es cierto? Y del lado cóncavo, Testit no describe ramos a ese nivel, pero sí hay ramos, que son fundamentalmente las arterias bronquiales y las arterias tímicas. Empecemos a revisar cada una de estas estructuras para después al final hablar de las carótidas
inicialmente las carótidas primitivas y después estas o comunes, y después se dividen en carótida externa y carótida interna, ambas. Y después acá hay otra arteria que la vamos a describir inicialmente, pero que ya no es ramo del callado, ni es ramo del tronco brachiocefálico, es ramo de la subclavia, que es la arteria vertebral, y que esta va a contribuir a la irrigación del cerebro propiamente dicho. Entonces, tronco brachiocefálico derecho. Longitud promedio de 3 a 4 centímetros, un diámetro promedio de 12 a 15 milímetros. El origen ya saben que es en el lado convexo del callado de la aorta, y después el trayecto que aborda es de medial a lateral y ascendentemente transitando sobre la cara anterior y después lateral de lo que es tráquea, hasta donde más o menos comparativamente el esqueleto de la caja torácica hasta el nivel de la articulación externo-clavicular del mismo lado. Y de ahí se divide, obvio, en carótida primitiva o común y la subclavia derecha. Y puede haber un ramito a este nivel, jóvenes, que es la arteria tiroidea inferior o arteria IMA. Y de sus relaciones anatómicas de esta arteria, que es el tronco brachiocefálico, por delante, ¿a quién tiene? Ya obviamente la superficie del esternón. Por detrás, ¿a quién tiene? A la tráquea y al nervio laríngeo recurrente. Por fuera, ¿a quién tiene? Al tronco venoso brachiocefálico derecho. Y por dentro, jóvenes, tiene a los anillos cartilaginosos traqueales inferiores. Y de las relaciones anatómicas que tiene este segmento, que para el lado derecho es brachiocefálico, para este lado ya es arteria carótida común izquierda. Entonces, si ya vamos a revisar las carótidas, la carótida común derecha se origina del tronco brachiocefálico derecho y la carótida primitiva o común izquierda se origina directamente del callado de la aorta. Ahora, diferente origen para ambas, pero mismo nivel de terminación. ¿Y dónde terminan? Termina bajo la denominación de carótidas comunes, ambas. Unos dicen en el borde superior del cartílago tiroides u otros toman como referencia al hueso hioides. Cualquiera de las dos estructuras anatómicas es válida. Y a partir de ahí, teniendo como referencia esta estructura cartilaginosa u ósea, ¿qué hace? Se divide. Ustedes están viendo acá dos ramos. Uno anterior, que es la carótida externa, y lo que transita posteriormente es la carótida interna. Listo, jóvenes. Entonces, las relaciones anatómicas, vuelvo a repetir. Esta tiene su porción torácica y su porción cervical. Esta solamente tiene porción cervical. La carótida común izquierda, que no hemos hablado de sus relaciones. Por delante, ¿a quién tiene? Al tronco brachiocefálico venoso izquierdo. Por detrás, ¿a quién tiene? A los anillos traqueales. Y también posterolateralmente tiene a la subclavia izquierda. Y por dentro, jóvenes, vuelvo a repetir, los anillos traqueales, y lateralmente también establece relación anatómica con el nervio vago. Y a este nivel ya da su ramo laríngeo recurrente y después sigue para inervar al esófago, como ustedes lo están viendo ahí en el entorno de la superficie de esta víscera perteneciente al aparato digestivo. Ahora, tanto tronco brachiocefálico derecho y los segmentos iniciales en la carótida primitiva izquierda
forman como una especie de triángulo de vértice inferior y base superior. Y aquí prácticamente, jóvenes, está exenta de estructuras nobles desde el punto de vista neurovascular. Solamente hay músculo. Por eso es que uno, cuando, digamos, sigue el trayecto del borde superior de la horquilla del esternón, ¿qué hace? Se palpa, joven, los sellos traqueales, y justamente esto también sirve como superficie anatómica para un procedimiento a veces de emergencia que se llama traqueostomías. Perdón. Entonces, ahí las relaciones anatómicas de la carótida primitiva izquierda en su porción torácica. Y aquí tienen lo mismo, jóvenes. En este caso, la arteria común, ¿de qué lado es? ¿De qué lado es, jóvenes? Derecho. ¿Quién habló? Joan Muy Espinosa. bien, John. Gracias, John. Lado derecho, jóvenes. Yo solamente voy a utilizar un lado, porque entendible es que al otro lado sucede lo mismo. Porque la estructura de referencia de término como carótida común es la misma para ambas. Entonces, de esta porción cervical, tanto para la primitiva o común derecha e izquierda, por detrás a quién tiene, a las apófisis transversas de las vértebras cervicales y a los músculos prevertebrales a ese nivel. Internamente, ¿a quién tiene como relaciones anatómicas? Inferiormente a los anillos traqueales, luego también establece relación anatómica con la glándula tiroides, pero no en la cercanía, y sí establece relación anatómica con los músculos constrictores faríngeos, hasta que llega al nivel del cartílago tiroides o huesoioides. Aquí, por si acaso, la cabeza está ligeramente inclinada hacia el otro lado para exponer esas estructuras y evidenciar las relaciones anatómicas. Luego, lateralmente, jóvenes, lateralmente, ¿con quién establece relación anatómica? Con el vago, acuérdense ustedes que es un paquete neurovascular que desciende aquí en la región cervical. A este nivel inclusive va a estar en relación con el ganglio de la cadena cervical. Y la otra relación anatómica externamente es con este músculo, que es el homoyoideo. Y este homoyoideo tiene referencia anátomo-quirúrgica importante porque el reconocimiento de este músculo cuando ocurre alguna lesión en esta zona cervical, siempre se recomienda trabajar por encima del músculo homoyoideo y no por debajo. ¿Y por qué? Porque si trabajamos en este segmento inferior, vamos a tener el riesgo de lesionar otras estructuras vasculares importantes, jóvenes, como la subclavia, mientras tanto acá arriba no. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ahí las relaciones anatómicas. ¿Y falta alguna relación anatómica acá, jóvenes? ¿Qué dice usted, Espinosa? Y que ya lo hemos revisado. Y le dimos inclusive una identificación especial a esa estructura. ¿Qué falta, jóvenes? Chicos, de verdad están no bien, ¿eh? Por utilizar un término no tan... ¿No ven estos jóvenes? Es el músculo más resaltante y acá está cortadito. Debe venir así. Profesora, el esternocleidomastoideo. ¿Quién habló? Sandra Calapuja. Anda, pero eso tiene que ser más antes, pues. Ya este músculo, lo hemos dicho, es el músculo satélite de la carótida. Porque miren, jóvenes, aquí está el esternocleidomastoideo en su integridad y aquí no está, jóvenes. Prácticamente
Este músculo es el que protege a esa estructura arterial. Solamente se ve como carótida común este segmentito nada más. Entonces, la relación anatómica importante, pero obvio, aparte de las otras que he comentado, es externamente y anteriormente con este músculo esternocleidomastoideo. Y las otras relaciones anatómicas que tiene esta carótida, ambas carótidas, es pues con los músculos infrayoideos jóvenes a ese nivel. ¿Y qué más? La yugular interna y esto que se llama el asa cervical o asa del hipogloso. Entonces, por eso varias veces les he dicho, la memoria de ustedes tiene que ser memoria fotográfica, panorámica, pero que sea una buena memoria, pues. Todo esto que les estoy repitiendo, jóvenes, esto ha sido revisado. Sino que ahora hay que conjuncionar estructuras. Entonces, y este espacio que donde se ubica la carótida recibe la denominación del triángulo carotídeo que lo tienen acá, jóvenes. Así. Si hablamos de triángulos, ahí tiene otro esquema para que recuerden ustedes los demás triángulos que hay en la región cervical, fundamentalmente en la infrayoidea. Entonces, ahora sí, después de haber revisado el origen de ambas carótidas, primero comunes, y luego sus relaciones anatómicas, las diferencias entre ambas, ¿y cómo se dividen ambas carótidas comunes? ¿En qué se dividen? Sandra. Carótida común derecha e izquierda. No, pues en eso estamos. Eso acabamos de revisar. Interna y externa. ¿Quién habló? Sandra. Muy bien, Sandra. Carótida externa y carótida interna. Y aquí termina, jóvenes. Acá está el cartílago tiroides. Aquí termina la carótida común, bien izquierda o derecha. Y cuando termina, hay una estructura en relación con la carótida, que es el globus carotídeo. Ustedes lo están viendo ahí abultadito, que son acúmulos de terminaciones nerviosas a ese nivel y que tiene que después ver con la frecuencia cardíaca. Entonces, lo que viene ahora, jóvenes, es revisar estas dos. Carótida externa y carótida interna. Y el término de carótida interna o carotidio, para ustedes no es desconocido, ya ustedes deben irlo recordando en qué estructura hay ese detalle anatómico. Y este es el recorrido que tiene. ¿Y hasta dónde es carótida externa? Desde el borde superior del cartílago tiroides o el hueso yoides, ¿hasta dónde? Hasta el cóndilo de la mandíbula. Y de ahí, aparte de tener otros ramos colaterales, esta carótida externa tiene dos ramos terminales. Los demás, vuelvo a repetir, son colaterales. Dos ramos terminales, que son la temporal superficial y esta que se está introduciendo ahí, que es la maxilar interna. Entonces, lo que vamos a revisar de la carótida externa es qué ramos tiene esta carótida externa. Y después revisaremos cuál es el comportamiento que tiene la carótida interna. Entonces, de esos diferentes ramos vamos a comentar, jóvenes. ¿Dónde estamos? El territorio ya lo saben, ¿no es cierto? Ahora, si acá hay un músculo importante en relación con la carótida común, que es el homoyoideo, acá hay otro músculo importante en relación con la carótida externa, que es el músculo digástrico, fundamentalmente su vientre posterior. Algunos hablan de una división de la carótida externa, lo que está por encima del digástrico y lo que está por debajo del digástrico. Pero mejor hablemos para el entendimiento más adecuado de ustedes
de cómo se agrupan o dividen los diferentes ramos colaterales que nacen de la carótida externa en un grupo anterior, en un grupo posterior, y lo que está medialmente, valga la redundancia, es el grupo medio de las ramas colaterales que tiene la externa, amén de estos dos terminales que ya se los comenté. ¿Qué arterias en el grupo anterior? Tiroidea superior, lingual y facial. Vean ustedes y recuerden la ubicación, jóvenes. Hacia atrás, la arteria occipital, después está la auricular posterior y después hay una arteria acá que va a nacer y no se ve en el esquema para irrigar al músculo esternocleidomastoideo. Medialmente no se ve muy bien el esquema, pero sí lo vamos a identificar más adelante. Está la faringia ascendente. Faringia ascendente. Y hay quienes en este grupo medio lo insertan a estos dos ramos terminales como si fuesen, digo, de grupo medio. ¿Para qué? Para establecer una relación de 3 en el grupo anterior, 3 en el grupo posterior y otros 3 en el grupo medio. Pero haciendo la aclaración, jóvenes, que la temporal superficial y la maxilar interna, que lo tienen acá, son ramos terminales en la aorta. Los demás son colaterales. Primera arteria, jóvenes. Grupo anterior. Tiroidea superior. El nombre de la arteria dice la estructura a la cual va a dar irrigación respectiva. Si es tiroidea, pues obvio, se dirige descendentemente en la superficie del músculo constrictor de la faringe. ¿Y llega a dónde? A los lóbulos, en este caso del lado derecho de la glándula tiroides. Esa es su irrigación de término. Pero en su recorrido tiene dos ramitos. Una para el yoides, perdón, aquí, y otra que se va a introducir, y esta es la más importante, que es la laringe superior, para que se introduce a través de esta membrana que está entre el yoides y el borde superior del tiroides, que es la membrana tiroidea, se introduce hacia la mucosa de la laringe, para irrigar, por supuesto, esa región. Ahora, esta tiroidea superior que llega a ese segmento de la glándula se anastomosa con los ramos provenientes, obvio, de la otra tiroidea del lado izquierdo. Y si hablamos de anastomosis en el entorno de esta superficie glandular, las otras arterias que se encargan de dar irrigación a esta glándula jóvenes son las tiroideas inferiores, que las están viendo ustedes acá, y las tiroideas medias. Entre esas 6 arterias existen las anastomosis respectivas en las diferentes superficies de la glándula. Con eso estoy dando a entender, jóvenes, que toda glándula tiene plexos anastomóticos arteriales y venosos, obvio, para verter su contenido al territorio sanguíneo, pues que son glándulas endocrinas, no tienen conducto excretor. Primera arteria, jóvenes. Segunda, la arteria lingual. Segundo, que se origina prácticamente en el inicio, que es la carótida externa, y está más o menos a unos centímetros por encima de la tiroidea superior, y de posterior un poco ascendentemente y después medialmente. ¿Y cómo es el comportamiento de esta arteria lingual? Así, jóvenes. Primero, por la base de la lengua, tiene un ramo que se va hacia ¿dónde? Hacia dar irrigación a la parte más inferior de la chismosa de cada uno de ustedes, siguiendo el entorno de lo que es los cuernos o astas mayores del yoides. O bien este recorrido establece relación anatómica con los músculos constrictores de la faringe. Y después viene esta ramificación que les estaba comentando, que son las arterias sublinguales, para las glándulas que tiene a ese nivel del piso de la boca. Inclusive estas arterias llegan hasta el frenillo de la lengua. Y también se describe anastomosis con este ramo y el ramo, por supuesto, que viene del otro lado. Y la otra rama que tiene su división de aquí, de la misma estructura de la lengua, para la redundancia,
Esto, la arteria lingual, que va hasta el dorso de la lengua, terminando más o menos a nivel de las papilas caliciformes que las están viendo ustedes ahí. Igualmente tiene anastomosis como la del otro lado. Y esta primera rama que los comenté llega, su división más última recibe la denominación de la arteria ranina. Ese es el segundo ramo de la carótida externa en su grupo anterior. Y el tercer ramo, jóvenes, es esta arteria, la facial. Y ustedes la facial ya la hemos identificado acá. Aquí está la facial. Entonces el grupo anterior se dirige ligeramente horizontal y después ascendentemente siguiendo los partes más superiores de la faringe y después en relación a los músculos suprayoideos, haciendo relación con el vientre posterior del digástrico y llega a la superficie angular de la mandíbula, haciendo relación anatómica con el borde anterior de este músculo, que es el músculo macetero. Sigue el recorrido flexuoso así en lo que es la pared lateral y después en la comisura nasogeniana de la superficie de la cara y llega hasta el ángulo interno del ojo. Y cuando llega a este nivel, jóvenes, al ángulo interno del ojo recibe la denominación de arteria angular. Arteria angular. Y lo de especial que tiene esta arteria angular es que se anastomosa con otra arteria, pero que ya no es ramo de la facial, que específicamente se llama la arteria dorsal de la nariz. Y esa arteria dorsal de la nariz es rama de la oftálmica y la arteria oftálmica es rama de la carótida interna. Carótida interna. Significa esto que a través de esta arteria dorsal de la nariz y la arteria angular de la facial carótida externa hay anastomosis entre carótida interna y carótida externa. La carótida interna o esta arteria joven, la arteria oftálmica que es rama de la carótida interna, viene de la superficie intracraneal. Intracraneal. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ahora, yo les he descrito el panorama general hasta terminar y cómo se anastomosa con otra arteria. Pero en su recorrido flexuoso que les he comentado, tiene diferentes ramos. Inclusive se describe que tiene ramos cervicales como las palatinas inferiores, faringe y paladar blando y tonsila, pero de menor importancia porque quien va realmente a dar irrigación a estas últimas estructuras que les he comentado es la arteria faringe ascendente, que es el grupo medio de la carótida externa. Un primer ramo que tiene la facial es esta, jóvenes, en relación con el músculo auricular de los labios y recibe la denominación de las arterias coronarias. ¿Por qué? Porque van a estar pues coronando la superficie de ambos músculos auriculares. Luego sigue descendiendo, da ramitos pequeños, por supuesto, para irrigar los tejidos blandos de esta región anterolateral de la cara. Cuando llega al nivel de la comisura nasogeniana, da un ramo para dar la irrigación respectiva de la región lateral de la nariz y por tanto se llama la arteria nasal lateral. Y también esta tiene la particularidad de anastomosarse con la arteria, en este caso del lado derecho. A este nivel se describe que también puede dar un ramito para la irrigación del músculo macetero. Entonces, ese es el comportamiento. Esta arteria transversa a la nariz se describe, algunos lo hablan como si fuese un ramo de la facial, otros lo comentan como un ramo directamente de la carótida externa. Y que también, por supuesto, va a contribuir a la irrigación sanguínea de esa región de la pared lateral de la zona facial. Entonces, hasta ahí tienen la descripción de las tres ramas del grupo anterior. Estamos hablando, jóvenes, de la carótida externa, de sus ramos colaterales que tiene. Ahora nos vamos a las arterias del grupo posterior. De esta hemos hablado.
tiroidea superior, lingual y la facial. Aquí está el músculo estiloideo y aquí está cortadito, pues el vientre posterior del músculo digástrico. En el grupo posterior hay 3 arterias. Una de ellas es esta, jóvenes. La arteria occipital. Y esta arteria occipital se origina, obvio, de la región posterior de la carótida externa por debajo del músculo, del vientre posterior del músculo digástrico, relacionados con estas estructuras que ustedes están viendo y lo cruza diagonalmente y externamente, por supuesto, a la carótida interna y a la vena yugular interna. Y todavía a ese nivel es profunda esta arteria y después como que atraviesa las fibras del vientre posterior del digástrico y las porciones superiores del esternocleidomastoideo para hacerse recién transcurrir por detrás de la región de la protuberancia mastoidea o apófisis mastoides y hacerse superficial y dar irrigación al tejido blando de la región posterior de la cabeza. Y obvio, va a haber ramitos superiores medialmente y lateralmente, y cuando tiene ramitos laterales se va a anastomosar con esta otra arteria que también es del grupo posterior, que es la auricular posterior. Algunos describen que puede haber un ramito que se puede introducir a la fosa craneal posterior. Y la otra arteria del grupo posterior es esta que están viendo aquí, jóvenes, que es la auricular posterior. Esta es un tanto más superficial y de relación anatómica siempre con el vientre posterior del digástrico y con este nervio, jóvenes, que es el origen ya extrapetroso del nervio facial. Y transcurre por detrás del meato acústico externo, dando irrigación inicialmente aquí, jóvenes, a esta glándula salival mayor, que es la parótida. Luego se hace subcutáneo a la región, por supuesto, auricular o retroauricular. Y esta es la que irriga definitivamente a la estructura del pabellón auricular. Como les decía antes, tiene ramitos que se van a anastomosar con la arteria occipital. Y después hay otra arteria que no se ve en el esquema, jóvenes, que esa sí va exclusivamente a este músculo. Es la arteria de la esternocleidomastoidea. Entonces, ahí los 3 ramos arteriales, jóvenes, del grupo posterior. ¿Y qué falta describir? Aquí tienen al nervio hipoglóso también, que es otra estructura con las cuales establece relación estas arterias que estamos comentando. Y lo que falta por describir, jóvenes, es esta arteria que le están viendo acá a ustedes, más metida, por eso es que se le considera en el grupo medial, que es la faringe ascendente. Y de esa vamos a hablar, del grupo medio. Entonces, esta faringe ascendente, jóvenes, que la están viendo aquí, de aparentemente superficial, ¿qué hace? Después se hace más profunda y prácticamente invade los músculos constrictores faringios. Y al invadir los músculos constrictores faringios, sus ramos, valga la redundancia, faringios propiamente dichos, ¿a dónde llegan? Para dar irrigación al paladar blando, jóvenes. Estos músculos que entran en la constitución del paladar blando, y atacaste el paladar duro o paladar óseo, a la tonsila o amígdala palatina que está a este nivel. Ramitos para la tuba auditiva, ustedes están viendo los ramitos acá. Y obviamente hay ramitos que van a llegar inclusive hasta la cavidad timpánica. Y si está en esta región, jóvenes, y aquí está la columna vertebral, pues también contribuye con ramos para ir irrigación a los músculos prevertebrales. Y se describe que en su parte más superior, esto puede haber una arteria que es la arteria meningia posterior y que se va a penetrar en el cráneo a través del agujero rasgado posterior y llegar a esa superficie del cráneo fundamentalmente para irrigar a la dura madre.
dura madre. Ese es el objetivo de estas arterias que se introducen a la cavidad craneana. Y ahora sí hablemos de los ramos terminales. Y un ramo terminal que ya inicialmente se los comenté es esta, joven. La arteria temporal superficial, que tiene un ramo anterior y un ramo posterior, como ustedes lo están viendo ahí, obvio, para dar irrigación a los músculos de esta región. Y no solamente músculos, sino también a la estructura aponeurótica que las recubre. Y este es el otro ramo terminal, jóvenes. O sea, para poder revisar esta arteria terminal de la carótida, que es la maxilar interna, tenemos que cortar la rama ascendente de la mandíbula. Cortar, jóvenes. Solamente así vamos a poder estudiar cuál es el comportamiento y los ramos que tiene esta maxilar interna, que son varios. Y si quieren recordar las anteriores, jóvenes, tiroidea, superior, lingual, facial, faringe ascendente, el nervio hipoglóso, la arteria occipital y la arteria auricular posterior. Entonces, y aquí la tienen nuevamente a la temporal superficial. Entonces, ¿se inicia dónde? Donde prácticamente está el cóndilo de la mandíbula, ya se lo vieron en el esquema anterior, y tiene ramitos iniciales que están en relación con el arco cigomático para irrigar a la glándula parótida. Después tiene el brazo parietal posterior, anterior. Y ramitos también superficiales que son y profundos. Y todos ellos potencialmente se anastomosan, como ustedes están viendo ahí con la occipital, con la auricular, ramitos provenientes de la transversa de la cara, pero estos son los ramos que tiene la temporal superficial. Donde sí hay complejidad en la revisión, jóvenes, es en esta arteria, que es ramo terminal, vuelvo a repetir, de la carótida externa. Es la maxilar o arteria maxilar. Esta es la temporal superficial, ascendentemente, mientras que esta es la maxilar interna, que se viene de posterior hacia su recorrido anterior. Origen, ¿dónde? Más o menos en la superficie, que es, acá está cortado, que sería el cóndilo de la mandíbula. Y después, en este trayecto horizontal que tiene, ¿en qué sectores se ubica, jóvenes? ¿Qué fosas hay acá? Fosa infratemporal y la fosa pterigomaxilar, que está más profundamente. En esas fosas están los diferentes ramos y para diferentes estructuras que tiene la maxilar interna, bien ascendentemente, bien descendentemente, o ramos definitivamente anteriores, o que también algunos le llaman los ramos terminales de la maxilar interna. Entonces, los ramos colaterales que tiene esta arteria maxilar, que es ramo terminal, insisto, de la carótida externa, se las agrupa para poder entender mejor su ubicación y distribución. Unos hablan en relación con el cuello de la mandíbula y otros a este mismo grupo le llaman el grupo ascendente. Luego, ramos en relación con la fosa infratemporal. Y aquí los agrupan a los ramos descendentes. Y más profundamente está la fosa pterigopalatina. Y los ramos que se originan a nivel de esta fosa los consideran como el grupo anterior, o donde va a estar ubicado también la arteria terminal de la maxilar interna.
Entonces, bajo este panorama, vamos a revisar las arterias provenientes de la maxilar interna. Un primer ramito que tiene ascendentemente o en relación al cuello de la mandíbula es la arteria timpánica, que no se ve aquí. Esa se va a introducir a la cavidad timpánica a través de la cisura petrotimpánica. Luego está la arteria que apenas se ve aquí, que es la meningia media. Y esta arteria meningia media, el término lo dice jóvenes, no se va a quedar en la superficie externa del cráneo. Si es meningia, tiene que llegar a una estructura de la misma denominación. Y eso lo encontramos intracranealmente. ¿Y por dónde se introduce esta arteria para llegar a la dura madre? Esa es la estructura en la cual va a irrigar, a través del agujero redondo menor. Estoy acá, pero que ustedes ya saben dónde está ubicado y en relación a qué hueso. Por eso hemos estudiado antes huesos sin músculos, jóvenes. ¿Qué otra arteria, jóvenes? Las arterias temporal profunda media y temporal profunda anterior, ramo ascendente. Y estas arterias, tanto la temporal profunda anterior y posterior, ¿qué hacen, pues, jóvenes? Van a dirigirse profundamente a la fosa temporal. Obvio, para contribuir a la irrigación que tuvo superficialmente o tiene la arteria temporal superficial, que es ramo también terminal de la carótida externa, y se completa la irrigación de esta zona, y dando también anastomosis, tan igual que hemos comentado. Esto para las otras arterias, en este caso de la temporal superficial. Entonces, hasta ahí los ramos en relación con el cuello de la mandíbula o los ramos ascendentes. ¿Y qué ramos descendentes o en relación a la fosa infratemporal? Un primer ramo es la arteria alveolo-dentaria inferior. Entonces ahora es menester que se acuerden del canal dentario que tiene la mandíbula, cuyo punto de referencia, ¿qué estructura ósea lo constituye? ¿Quién lo recuerda? La espina de Spix. ¿Quién habló? Noelia. Usted parece que hubiese antes pasado por odontología, Noelia. Bien, Noelia. Sí, Noelia. Así es, chicos. La espina de Spix. Ese es el detalle anatómico de referencia de donde se origina o el agujero de introducción a este canal dentario inferior. ¿Cierto, jóvenes? Ahora, antes de introducirse en el canal dentario, esta arteria alveolo-dentaria inferior da un ramito, jóvenes, para irrigar al músculo miloioideo. Es el ramito miloioideo, por tanto. Y después, ya dentro del canal dentario para esta arteria, tiene un ramo terminal que es la arteria mentoniana. Obvio, cuando transpone ya el agujero mentoniano para dar irrigación a las diferentes estructuras blandas de esta región. Y el objetivo también final de esto es conformar o dar ramitos y formar plexos para las diferentes piezas dentarias. A este nivel también se describe que puede haber un ramito, si estamos jóvenes, en la rama ascendente de la mandíbula para irrigación al músculo macetero. Luego está la arteria pterigoidea. Y un ramito de la arteria pterigoidea, si estoy acá, jóvenes, si decimos pterigoidea es para irrigar a los músculos pterigoideales.
este caso está dando el ramito para el pterigoideo medial. Y después están los ramos bucales, que los están viendo acá ustedes, obvio, para irrigar a la mucosa de la cavidad bucal. Y después están las arterias palatinas, obviamente también para irrigar a la superficie del paladar, contribuir a la irrigación de la superficie del paladar blando. Y después están los ramos que están marcadamente relacionados con la fosa más profunda de esta región, que es la fosa pterigo-palatina. Y ahí van a estar los ramitos anteriores. ¿Y qué ramitos anteriores tiene o se identifican en el esquema aquí? Así como hemos hablado de los descendentes alveolodentarios inferiores, aquí están las alveolodentarios superiores, pero posteriores. Superiores y posteriores. ¿Y por qué? Porque las maxilares, si estas son posteriores, después hay las medias y las anteriores. Pero que estos ya no son ramos de esta arteria alveolar. Entonces, ramo proveniente de esta arteria, de la arteria bucal, específicamente la alveolar posterior, se dirige descendentemente y después contornea la superficie de la base de los alveolos dentarios. Y tan igual como hemos escrito el comportamiento para la alveolar inferior, da ramitos de irrigación para las diferentes piezas dentarias, pero esta anastomosis que se forma es con la participación de la alveolar media y de la alveolar superior anterior. Estos ya no son ramos de la bucal, sino son ramos de la infraorbital. Y como el nombre lo dice, esta arteria infraorbital se va a introducir pues, por el agujero, primero canal, después conducto infraorbitario y termina en el agujero infraorbitario en la superficie anterior por debajo del reborde infraorbitario. Y las tres completan, se anastomosa inclusive con esta arteria que es la angular, que es ramo de la facial. Y aquí está también ustedes la oftálmica jóvenes, que viene dentro del cráneo y se va a anastomosar. A este nivel ya recibe la denominación de arteria dorsal de la nariz y se va a anastomosar con la angular, que es el ramo de la facial. ¿Listo, jóvenes? Ahora, pues esta arteria infraorbital puede dar ramitos para el tejido blando de esta región, como los párpados inferiores, la región de la mejilla, ramitos para el labio superior, etc. Entonces, estos últimos ramos que están aquí también lo vamos a revisar en el siguiente esquema. Que son los ramos colaterales que se describen en el grupo anterior de la maxilar o arteria maxilar. ¿Qué ramitos tiene a este nivel? Arteria vidiana, que transcurre por un conducto que hay aquí, y un ramito de esta arteria vidiana son las arterias palatinas mayores. Lo están viendo acá ustedes. Esta sí va a irrigar el techo prácticamente de la cavidad bucal. Luego están las arterias palatinas o pterigopalatinas que se vienen así. Y esas arterias pterigopalatinas jóvenes o senopalatinas que contribuyen a la irrigación de esta zona, pero el ramo terminal que tiene esta maxilar interna es esta arteria. La arteria esfenopalatina, y la proyección de esta esfenopalatina lo viene así, y tiene dos ramos. Un ramo interno para irrigar ¿qué? La mucosa del septum nasal, que tiene un ramito inclusive que desciende por el canal incisivo.
y tiene un ramo externo, que lo están viendo acá. Jóvenes, para irrigar ¿qué? Las paredes laterales de la cavidad nasal, donde están pues los cornetes, los meatos, superiormente las celdas etmoidales, y también puede haber ramitos que vayan a contribuir así ascendentemente al seno maxilar. ¿Listo, jóvenes? Entonces, hasta ahí, todos los ramos de la carótida externa. Y carótida externa es ramo de la carótida común. Bien, derecha o izquierda. ¿Y qué ramos tiene? A ver, los hemos dicho que son el grupo anterior, posterior y medio. Y 2 ramos terminales. ¿Quién lo recuerda rápidamente el grupo anterior? Vamos, uno voluntariamente que mencione una arteria. Vamos, chicos. La tiroidea superior, Tiroidea superior, la lingual y la facial. lingual y facial. ¿Quién habló? Noelia, creo, ¿no? Sí, sí, doctor. Ya. Ahí están las 3 arterias del grupo anterior. Del grupo posterior, jóvenes. Nagarú. A ver, ¿está presente Nagarú? Sí, doctor. Buenos días, Nagarú. Buenos días, doctor. Vamos. Grupo posterior, Nagarú. Hacia atrás, pues chicos, occipital, auricular posterior y la esternocleidomastoidea. Y en el grupo medio, solamente la faringe ascendente, sino que están insertados ahí, ya se les hice la aclaración, los 2 ramos terminales que tiene la externa, que son la temporal superficial y la maxilar interna. Y en la maxilar interna sí hay varios ramos que son ascendentes, descendentes y anteriores, y en el grupo anterior está la rama terminal de la maxilar interna, que es la esfenopalatina. Listo, jóvenes, y esta esfenopalatina, como el nombre lo dice, es la que va a irrigar tanto la mucosa de la pared medial y de la pared lateral de la cavidad o cavidades nasales. Si ese es el comportamiento de la carótida externa, ahora hablemos de la carótida interna. Y para que recuerden nuevamente de esto último que hemos hablado. ¿Se ve o no se ve aquí la carótida interna, jóvenes? ¿O les busco otro esquema? Sí se ve, doctor. Sí se ve. ¿Quién dijo que se ve? Ah, ¿Quién dijo vale. que se ve? Yo, Perdón. doctor. ¿Quién es yo? Pues Valeria. Valeria Irina. Sí se ve. Aquí está, jóvenes. Carótida interna. Y de la que hemos escrito es esto. Carótida externa. Hasta más o menos cuello cóndilo de la mandíbula. Por tanto, ¿esta qué arteria es? Valeria. Ah, es Hay seminario de arterias y venas, por si acaso, ¿eh? Me canso. ¿Qué arteria es? la carótida. No, sí.
La arteria Tienen carótida. tienen una memoria fotográfica bien linda. Diego Delgado, ¿qué arteria es? Ah, la carótida externa, doctor. ¿Esta la carótida externa? Ah, no, ¿O no. Esa de también? ahí viene a ser la tiroidea superior. Uy, carajo, media hora para... Pensé que Sí, estaba pues la señalando arriba, tiroidea doctor. superior, jóvenes, tiroidea superior, vean ustedes, aquí está el cartílago tiroides, tiroides. Esta es la membrana tiroidea y les dije que tiene un ramito inicial, la tiroidea superior, que se introduce por esta membrana tiroidea hacia la mucosa de la laringe y específicamente el cartílago epiglótico. ¿Y hasta dónde va, Diego? Ah, esa es hacia el cricotiroideo. Carácter. Hacia el Dice tiroidea superior. ¿Acaso dice cricotiroidea superior? no, hacia la tiroides, doctor. Jóvenes, se va a la superficie de la glándula tiroides, específicamente a los lóbulos de la glándula tiroides. Chicos, carótida interna. ¿Dónde se inicia? Borde superior del cartílago tiroides, sigue su recorrido ascendentemente, inicialmente en la superficie posterior o en relación con la superficie posterior y prácticamente al mismo nivel de la carótida externa, y después se profundiza esta arteria, jóvenes, se hace medial. Y al hacerse medial, acá hay una estructura ósea en relación con esta arteria. ¿Cómo se llama esa estructura ósea y en qué hueso, jóvenes? Tres puntos en el seminario de la próxima semana. A quien me lo diga, tiene 10 segundos para recordar y Cavidad comentar. glenoidea, doctor. Cavidad glenoidea. Naranjas. Que levanta la mano, ¿eh? O dice yo, y no me hablen, porque si no, no den la respuesta, mejor dicho. Pasaron los 10 segundos. ¿Cómo Doctor, se he llama levantado el la mano. y en relación con qué hueso? ¿Quién va a hablar? 5, 4, 3, 2, 1. Nadie quiere dar respuesta. Lo voy a ver por ahora, vamos a ver si se acuerdan. Y termina donde, jóvenes, ya dentro del cráneo. Dentro del cráneo, o sea, tiene que haber una estructura por donde esta arteria se introdujo a la cavidad craneana. Termina como carótida interna a nivel de las apófisis clinoides anteriores. Ahí termina como carótida interna. En otro esquema. Esta es nuestra carótida interna. Carótida común, seguimos en el lado derecho. Este es el seno o glomus carotidio. Esta es la que hemos hablado. Aquí está la estructura ósea que les estaba preguntando. Y aquí están las apófisis clinoides anteriores, donde termina como arteria carótida interna. Y listo, jóvenes. Entonces, en su recorrido que tiene, obvio, primeramente es la región cervical. Estamos hablando de las porciones que tiene la carótida interna. Luego que viene, ¿cómo se llama esta superficie ósea? Y mientras se acuerdan de la superficie ósea, las relaciones anatómicas que tiene esta primera región de la carótida interna, que es la cervical, externamente, ¿con quién va a estar en relación? Con estructura muscular que haya de este nivel. Luego va a estar en relación internamente con la pared lateral de la faringe. Pared lateral de la faringe. Vuelvo a repetir, es más profundo en comparación que la carótida externa.
en relación también aquí a este nivel con el vientre posterior del músculo digástrico. ¿Cómo se llama este hueso, jóvenes? Temporal. ¿Por dónde? Temporal. Temporal. A ver, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Noelia, doctor. Noelia. Si es el temporal, ¿qué detalle óseo tiene el temporal a este nivel para la carótida interna? ¿No es el foramen carotidio, el orificio externo? Es el conducto carotidio, jóvenes, que tiene un orificio carotidio externo y un orificio carotidio interno. Temporal, jóvenes. Temporal. Creo que tengo una imagen donde está el temporal. Acá está, jóvenes. Este es el temporal, jóvenes. De la cara inferior es el orificio externo, el mismo conducto carotidio y el orificio interno. Estábamos acá y les dije que la carótida interna tiene diferentes porciones. Porción cervical, porción petrosa y la porción cavernosa y después la porción craneal propiamente dicha. Y en el esquema ustedes lo tienen acá mejor identificado, jóvenes. Esta es la porción cervical. Cuando está dentro del conducto carotidio y el conducto carotidio no es recto, jóvenes, entonces inicialmente la carótida sigue su posición vertical y después requiere una horizontal y después nuevamente recuerda su posición para abandonar ya a través del agujero carotidio interno. Y después recién establecer relaciones con, ¿qué hueso es este ya? Esta es la base de la silla turca, jóvenes. Aquí está el seno esfenoidal. Por tanto, esta porción se llama el seno cavernoso por la estructura que ya se los comento enseguida. Entonces, por tanto, esta es la porción cavernosa y después está recién ya la porción craneal propiamente dicha. Entonces, las relaciones anatómicas que tiene esta arteria carótida interna son diferentes, ya se las he comentado de la región cervical, falta comentar las relaciones anatómicas que hay en la porción petrosa, la cavernosa. Y de eso vamos a hablar a continuación para después recién hablar de los ramos que tiene la carótida interna. Entonces, recapitulando, en la porción cervical, jóvenes, las relaciones anatómicas que tienes por fuera, ¿a quién va a tener? A la carótida externa y al músculo esternocleidomastoideo y a la cadena linfática que hay acá, específicamente al ganglio cervical superior de la cadena simpática. Luego, por fuera también está en relación con un plexo venoso que existe a este nivel que se llama el plexo venoso tirolinguofacial. Y con el nervio hipoglóso que no está presente aquí. Estas dos últimas estructuras es importante tenerlas en consideración para lo que cuando termine de escribir las relaciones anatómicas se las voy a comentar. Por dentro, ¿a quién tiene esta carótida en la región cervical? A la faringe y a las arterias faringes y al nervio laringio recurrente que sube así en el espacio tráqueo-esofágico que es ese nivel. Por detrás sigue teniendo pues relación anatómica con las apófisis transversas y con los músculos prevertebrales. Y también a este nivel, jóvenes, con la yugular interna. Entonces, se dice que la presencia de ese plexo venoso tirolinguofacial y el nervio hipoglóso y por detrás a la yugular interna forman un triángulo que se llama el triángulo de Faradeu. A este nivel también va a estar en relación la porción cervical de la carótida interna con el nervio vago. Y por delante, jóvenes, va a tener el corpúsculo carotidio y a los músculos que se insertan a este nivel, que es en la apófisis estiloides, que es el ramillete de Riolano o los músculos estíleos. Listo, jóvenes, entonces ahí las relaciones anatómicas en la porción cervical. ¿Y qué tiene o no tiene relaciones anatómicas en el conducto carotidio en sí? Aparentemente no, jóvenes, pero sí tiene relaciones anatómicas. Y las relaciones anatómicas, debido primero a qué?
a que este diámetro del conducto carotidio no es ocupado en el 100% por el diámetro que tiene la carótida interna cuando transcurre este conducto. Por tanto, entre comillas, quienes completan ese espacio vacío es parte del plexo venoso que viene a este nivel, o sea, una red venosa que está en el entorno de la carótida interna, y también con plexo de la cadena vegetativa que está en el entorno de la carótida interna. Y en esta porción, jóvenes, en esta porción, antes de introducirse en el conducto carotidio, la carótida interna se ubica por delante, jóvenes, de esto que se llama la fosa yugular. Y después ya en el esquema anterior les mostré que inicialmente la carótida es vertical y después es de disposición horizontal. Y obvio, cuando está a este nivel también, no en cercanía, pero establece relación anatómica con el ganglio de Geyser, del quinto par craneal. Entonces, esta porción la dejamos y ahora nos vamos acá, que es la porción cerebral propiamente dicha, o el del seno cavernoso. Y cuando está en el seno cavernoso, jóvenes, establece relación anatómica con el plexo venoso, pero la denominación más exacta es seno cavernoso porque son venas, confluencia de venas en la base de la silla turca y en el entorno de la glándula pituitaria de el drenaje venoso del cerebro y las adherencias que establece con esta arteria formando como una especie de ligamentos finos. Y además establece relación anatómica con otras estructuras que eso los muestro en otro esquema. Y después recién viene ya la porción libre, digamos, o la porción cerebral, donde va a los diferentes ramos, la carótida interna que vamos a describirlos. De lo que hemos comentado, jóvenes. En el conducto carotidio, ahí tienen las relaciones anatómicas con el plexo venoso y con el plexo de la cadena simpática. En el seno cavernoso, en lo que estábamos comentando, y se los muestro mejor en otro esquema. Esta es la base de la silla turca, jóvenes. Este es un corte transversal. Este es anterior y este es posterior. Entonces aquí está el quiasma óptico, jóvenes. Todo esto que ven en azul, jóvenes, es el seno cavernoso en la base de la silla turca. Aquí confluyen una serie de venas de drenaje, vuelvo a repetir, del cerebro. Y en el entorno de eso está pues la carótida interna que va a transponer para dar sus ramos. Y las relaciones anatómicas que establece, obvio, son con el seno cavernoso en sí y con quién más. Con el tercer par craneal, que es el oculomotor. ¿Con quién más establece relación anatómica? Con el cuarto par craneal o troclear. Y más cercanamente con el sexto par craneal, que es el abducen, y más lateralmente con ramos o con nervios que ellos son ramos del quinto par craneal, específicamente el maxilar y el oftálmico. Se sobreentiende que al otro lado son estructuras simétricas. Entonces, las relaciones anatómicas que tiene la carótida interna en su porción cavernosa son con estas estructuras nerviosas y obviamente el seno cavernoso. ¿Y qué ramos tiene? ¿Qué ramos tiene ya la carótida? Aquí es el plexo cavernoso, jóvenes, y ahí ustedes están viendo cómo se introduce inclusive en parte de lo que es el conducto carotidio. Ahí lo tienen mejor. Entonces, hay ramos que les dan la denominación de intrasinusales, y dentro ya están los ramos anastomóticos con la arteria vidiana, anastomóticos con la arteria meningia media, arteriolas para el ganglio de Geyser, y después recién está el ramo terminal, que es la oftálmica, y otros ramos que los describimos a continuación. Vamos a describir primero los ramos que tiene esta arteria oftálmica. La arteria es esta, jóvenes.
Y si decimos oftálmica, jóvenes, es porque definitivamente se viene hacia la cavidad orbitaria. Y en la cavidad orbitaria, ojo, no solamente es ocupado por esto que es el globo ocular, sino existen estructuras blandas, músculos extrínsecos o músculos voluntarios del globo ocular, ¿no es cierto? Y luego, glándula lacrimal, el mismo nervio óptico. Entonces, y esta cavidad no es cerrada porque tiene el agujero óptico hacia atrás en el vértice de esto que es como una pirámide y es abierto anteriormente, que tiene una pared superior, medial, lateral y un piso. Entonces, en base a eso vamos a describir qué arterias tiene como colaterales o que da origen esta que es la oftálmica. Entonces, tiene un primer ramito que es para la dura madre y que se va a anastomosar con la arteria meningia media que viene de la maxilar interna. Es un primer ramito que no se ve ahí. Luego sí hay arterias que se ven en el esquema, como por ejemplo la arteria lacrimal. Y esta arteria lacrimal, hago la aclaración antes de describir los ramos. Hay unos que describen así los ramos provenientes de esta arteria. Unas que están por encima del nervio óptico, otras que están por medialmente y otras que están por debajo del nervio óptico. Pues si quieren lo aprenden así y si no simplemente como ramos de la oftálmica, como lo voy a hacer yo. Entonces, arteria lacrimal. ¿Para quién la arteria lacrimal? Como el nombre lo dice, jóvenes, para la glándula lacrimal. Pero obvio, en su recorrido siempre adopta la pared superolateral de la cavidad orbitaria y llega en el borde posterior de esta glándula. Obvio, para irrigar, y no solamente para irrigar la glándula, sino pueden haber ramitos que transponen la cavidad orbitaria e irrigar al párpado superior. Luego hay un ramito importante que lo tienen acá, jóvenes, esta que se va prácticamente introducida al nervio y que va a llegar hacia la retina y recibe la denominación de la arteria central de la retina. Luego están ramitos que se van medialmente de la pared orbitaria. Son los ramos supraorbitarios para inervar el tejido blando que está en la parte medial de la frente. Luego están las arterias ciliares cortas y largas posteriores. Y estas arterias ciliares, jóvenes, que los tienen acá, dice ciliares, tienen que introducirse al globo ocular para inervar estructuras que son los músculos ciliares que se van a encargar de los movimientos que tiene el iris, que es el diafragma o el esfínter de la pupila. Luego están las arterias musculares superiores que no se ven acá, las musculares inferiores, obvio para párpado superior y párpado inferior. Y acá hay otro grupo de arterias jóvenes, que son las arterias etmoidales. Las etmoidales posteriores, que tienen un ramito ascendente y se van a la dura madre, y también un ramito descendente que se va a la cavidad nasal. Luego están las arterias etmoidales anteriores, que tiene un ramito que es la arteria meningia anterior, obvio para la superficie de la dura madre de la fosa craneal anterior. Y después están las arterias palpebrales superiores e inferiores. Todo ese grupo de arterias son ramos de la oftálmica. Pero no son los únicos ramos que tiene la carótida interna. Esto es lo mismo, pero identificando mejor algunas arterias que les he comentado, jóvenes. Acá, por ejemplo, está más individualizado. La arteria lacrimal inclusive queda un ramito para el recto lateral. Aquí están las arterias ciliares cortas y largas. Las largas provienen de las temporales. La palpebral lateral, la palpebral media,
la supratroclear, y acá hay una arteria inclusive que es de la dorsal de la nariz. Estos son ramos, estos dos que les estoy comentando, jóvenes, los ramos supratrocleares y la arteria dorsal de la nariz se les consideran como ramos terminales de esta arteria oftálmica. Y que obviamente se van a la región medial y estos van al dorso de la nariz. Y esta es la arteria, pues, jóvenes, que se va a anastomosar con la arteria angular de la arteria facial. Y los otros ramos terminales, muy aparte de la arteria oftálmica que tiene la carótida interna, ¿cuáles son, jóvenes? Acá estamos en la silla turca, jóvenes. Nos vamos hacia la región anterior y por eso justamente la arteria se llama cerebral anterior. Luego está la cerebral media, que con la justa está ahí, está cortadito. Luego está la cerebral posterior y la que no se ve aquí, que es la coroidea anterior. Todas estas en parte van a contribuir a formar lo que se llama el polígono de Willis, que lo vemos mejor en el siguiente esquema. Entonces, lo que les he mostrado ahí, jóvenes, chicos, este es un corte sagital. Obviamente que se ve parcialmente esto que les he comentado en el entorno de la silla turca. Pero aquí, imagínense ustedes que la superficie que van a ver está sobre esto, descansando en esto que es base del cráneo. Fosa craneal media y fosa craneal posterior y la fosa craneal anterior. Entonces, esto que están viendo aquí, lo tienen también representado aquí. Esto es la cara inferior del cráneo. Cara inferior del lóbulo frontal, del lóbulo occipital. Y este es el tronco encefálico. Este es el cerebelo. Esto es anterior, esto es posterior, estos son regiones laterales o superolaterales y esto es definitivamente inferior. Entonces, esto descansa en el entorno de la silla turca. Acá está el de parte del nervio óptico, este es el quiasma óptico. Entonces, la carótida interna está acá cortadita. ¿Me dejo entender? Entonces, estábamos revisando los ramos que tiene la carótida interna. Un ramo, que se los he descrito, es la cerebral anterior, que lo tienen acá. Obviamente que son estructuras simétricas conjuntamente con el ramo de la otra carótida. Entonces, cerebral anterior. Y esta cerebral anterior, que inicialmente es así de medial y de posterior, se va hacia adelante. ¿Y dónde transcurre después? Por la cara medial de la superficie interhemisférica de los lóbulos frontales. Pero entre ambas, antes de dirigirse a esta superficie, se anastomosan. ¿Y qué estructura recibe de puente o anastomosis? La arteria comunicante anterior. Y obviamente, este es su tronco principal, digamos, en la cerebral anterior, y da ramitos, ¿no? Como ustedes lo están viendo ahí, que se van a anastomosar después con otras. Entonces, ahí tienen un primer ramo terminal de la carótida interna. Ramos intracerebrales. Otro ramo de la carótida interna es la arteria cerebral media, esta de gran volumen. Y esta cerebral media porque está prácticamente pues, en la mitad de la longitud que constituye la base del cerebro, pero se va así, de inferior a lateral, y transcurre por una estructura que hay aquí entre el lóbulo frontoparietal y frontotemporoparietal, que se llama la cisura de Silvio. Entonces, por ahí transcurre, y al adoptar esta posición, jóvenes, va a dar ramitos para llegar que, obvio, al lóbulo frontal, a los lóbulos parietales y al lóbulo temporal. Luego está la arteria coroidea anterior, este ramito de acá.
Y esta se dirige en la base del cráneo, jóvenes, y en la parte inferior, pero ya intraparenquimal de la masa encefálica, en esta región, jóvenes, existe como una excavación que tienen los hemisferios, tanto en este lado como en el otro, y a ese espacio, pero que no es vacuo, jóvenes, se llaman los ventrículos laterales, que tiene relación marcada con lo que es el pie del hipocampo. Y en esos ventrículos laterales existe una estructura vascular que se llama los plexos coroideos. ¿Y qué son estos plexos coroideos? Quienes se encargan de elaborar el líquido cefalorraquídeo. Y entonces la arteria que contribuye a eso es esta, pues, coroidea anterior, rama de la carótida interna. Y el último ramo que tiene intracerebral la carótida interna es esta de aquí, jóvenes. Esta o la de aquí, que es la arteria comunicante posterior. Y comunicante posterior, ¿por qué? Porque va a cerrar este círculo que estamos enmarcando acá con esta otra arteria que es la arteria vertebral posterior. Pero esta arteria vertebral posterior ya no es rama de la carótida interna, sino es ramo de esta arteria, que es la arteria basilar. Y esta arteria basilar, a su vez, es conformada por estas dos arterias que ya no es desconocida para ustedes y que lo hemos escrito cuando hemos revisado los huesos de la región cervical, las arterias vertebrales. O sea, estas suben. Entonces, y así se va a conformar el polígono de Willis. Arterias cerebrales anteriores con su comunicante anterior, las comunicantes posteriores que se van a adosar o van a estamosar con la vertebral posterior y cierran el polígono de Willis. Y esquemáticamente lo tienen mejor representado aquí, jóvenes, ahí está. Lo mismo que hemos hablado. Cerebral anterior con su comunicante anterior, esta es la carótida, esta es la comunicante posterior, que se va a anastomosar o cerrar el círculo con la arteria cerebral posterior, y esta proviene o son ramos de la basilar, y la basilar a su vez es producto de la confluencia de las arterias vertebrales. Para que entiendan mejor, jóvenes, esta estructura ósea ya lo hemos revisado. La porción cervical de la columna vertebral. ¿Y cómo se llama esta superficie ósea específicamente de esas cervicales? ¿Y qué tienen esas apófisis? Tienen 60 ¿Agujeros transversos? agujeros transversos en las apófisis transversas. Sí, por ahí están las vertebrales. Un ratito, por favor. ¿Quién habló y dijo de apófisis transversas? Delgado, doctor. ¿Quién? Delgado.
Diego. Sí. Diego, ¿no? Sí, sí, doctor. ¿Qué arteria es este muchacho? Ah, la carótida, si no me equivoco, interna. Sí, la carótida externa. La De esta interna. acabamos de revisar. Esta es la interna. Y a propósito, estamos revisando esta arteria, jóvenes, para que ustedes sepan cómo es el origen de esta arteria. Ese es el objetivo de revisar este esquema. ¿Qué arteria es esta? Este es el tronco brachiocefálico derecho, que falta aquí. Carótida común derecha. ¿Qué arteria es esta, Diego? Que es otro ramo que lo hemos comentado y que se origina en el lado izquierdo y directamente el callado de la aorta. Aquí del tronco brachiocefálico derecho. Me canso. ¿Quién lo dice? Arteria subclavia, profesor. ¿Quién habló? Sandra Calapuja. Sandra, bien. Subclavia derecha, jóvenes. Subclavia derecha. Clavícula, cara superior del primer arco costal. ¿Listo? Esta es la arteria que vamos a hablar en la siguiente clase. Y esta es la arteria vertebral, ramo de la subclavia en su región preescalénica. Se obvia el transverso de la séptima apófisis transversa y recién a partir del sexto asciende. Y obvio, después cuando llega a la primera vértebra ya ustedes saben cómo es el comportamiento y después recién se introduce como vertebral. Y aquí la tienen, jóvenes. Las dos vertebrales. Y estas dos vertebrales ya pues son las que conforman la arteria basilar y esta es la que originan las arterias vertebrales para cerrar el polígono de Willis. Entonces, si yo preguntase cuáles son los dos troncos arteriales principales que contribuyen a la conformación del polígono de Willis, simplemente dos son los troncos. Carótida interna y arteria vertebral. Y los demás son ramitos. Comunicante posterior, cerebral anterior y comunicante anterior, ramas de la carótida interna. Ahora, en su recorrido, para terminar esto a las vertebrales, ya no revisaron la siguiente, jóvenes, en su recorrido las vertebrales dan origen o ramos arteriales para qué? Para irrigar esta superficie del cerebro que se llama, o del sistema nervioso, perdón, médula espinal. Entonces van a haber arterias espinales anteriores y arterias espinales posteriores. Y estas se van a anastomosar en los siguientes segmentos de la médula espinal, pero que esos ya son ramos de la aorta a ese nivel. Entonces, ¿quiénes irrigan la médula espinal? Arterias espinales anteriores y arterias espinales posteriores. ¿Qué otros ramos tiene ya el tronco basilar? Las arterias cerebelares inferiores hacia los hemisferios cerebelares. Y cuando está más arriba en relación con esta estructura nerviosa que se llama protuberancia o puente de Barolio o simplemente puente, y aquí está la emergencia aparente del quinto par craneal, son las arterias pontinas para irrigar a esta superficie de la protuberancia. Ese es el panorama, jóvenes, de arteria carótida interna con el complemento de la arteria basilar para entender bien esto que es polígono de Willis. Ahora, esto probablemente se revisa nuevamente, le mandaremos al sistema nervioso, sí, pero como ya fue revisado, simplemente yo preguntaré en ese entonces. Ahí el mensaje, jóvenes, que en resumen serían las arterias que irrigan la región del cuello o región cervical o que dan irrigación a la cabeza.
desde el punto de vista exocraneal, y esto último sería intracraneal, a expensas de la carótida interna. Si tuviesen alguna pregunta, jóvenes.